Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión 376 de Con la Luz, un espacio de efecto Cocuyo para mantenernos informados, también para analizar la situación política de Venezuela. Este programa se llama, a propósito, Camino al 10 de enero. ¿Cuáles son los escenarios que se abren en el país? Hay una especie de cuenta regresiva que se está abriendo en Venezuela o que ya se abrió y que nos está llevando a analizar, a buscar información, a imaginarnos qué puede pasar en el país el 10 de enero. ¿Y por qué el 10 de enero es como esa fecha límite? Pues porque el 10 de enero inicia el nuevo periodo constitucional. Por eso es que vamos a hablar hoy con dos invitadas que están haciendo este tipo de análisis y que están evaluando el ánimo que hay en Venezuela en este momento. Mis invitadas esta noche, 17 de diciembre del 2024, son Carmen Beatriz Fernández, la profesora Carmen Beatriz Fernández, experta en comunicación política, campaña e Internet, y Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Vamos a conversar con las dos, vamos a analizar, como les dije, cuál es la situación de Venezuela. Así que bienvenidas, Carmen Beatriz y Griselda, a esta emisión de Con la Luz. Gracias, Luz. Encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Con Carmen Beatriz, gracias, qué bueno. Muchísimas gracias, Carmen. Empecemos contigo para que nos digas qué escenario estás viendo tú sobre el venidero 10 de enero. Sí, bueno, obviamente hay como dos escenarios, dos grandes escenarios que luego puede haber variaciones, ¿no? Y básicamente los escenarios son o continuidad o cambios, ¿no? El cambio como voluntad y aspiración muy masiva de la sociedad venezolana, que se concreta el 10 de enero, una fecha que es un hito fundamental porque es un hito que representa la capacidad de continuidad institucional que tendría el cambio político, ¿no? Esa es la primera opción. Y la segunda opción es la continuidad del régimen de Maduro a sangre y fuego, ¿no? Pues en unas condiciones muy distintas a las que habían sido las condiciones del gobierno Maduro desde 2013, ¿no? Yo creo que es posible que se dé el cambio político el 10 de enero. Es un escenario de cambio probable que ofrece no solamente un dibujo de una estabilidad institucional, de una cierta estabilidad republicana para la nación, sino que también es sería una salida semidigna que protege de alguna manera los intereses de quienes están en el poder y los intereses de la propia región latinoamericana, ¿no? En este escenario posible y al que yo creo que apuesta toda la región y que apuesta la mayoría de los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, es que Maduro, que repetidamente ha dicho que no acepta la derrota, cambie de opinión o lo obliguen a cambiar de opinión, ¿no? Y cambie de opinión de la misma manera que cambió de opinión Pinochet en 1989 cuando no quería entregar el poder, pues, fue forzado a cambiar de opinión y finalmente pues cede el poder, ¿no? Ha habido ejemplos de regímenes autoritarios que hicieron todo lo posible para ganar una elección, amañaron las condiciones para amañar una elección y así todo, cuando pierden la elección, pues se ven forzados a salir del poder. Es también el caso de Nicaragua frente a Chamorro, la derrota que le propina Victoria Chamorro a Daniel Ortega en 1990 y que le obliga a salir del poder. Es también un escenario parecido, si se quiere, mucho más reciente al escenario Guatemala, donde el establishment quería impedir que el candidato ganador de las elecciones asumiera el poder. Y finalmente, pues, se ven forzados por fuerzas tanto internas como externas a entregar el poder. Ese es un escenario de cambio
posible y deseable, no solamente el mejor para Venezuela como un todo, sino que incluso yo estoy convencida que es el mejor escenario para la propia nomenclatura que está en el poder hoy. Y si quieres elaboramos un poco esto, pero creo que es el mejor escenario para la nomenclatura porque implica una capacidad de negociación, implica, para llegar a ese 10 de enero, implica que hay que entablar una negociación donde ellos, digamos, la nomenclatura en el poder tiene todavía muchas cartas en juego, ¿no? Y esa posibilidad, recordemos que Edmundo González Urrutia se ha reconocido como el ganador efectivo de la elección del 28 de julio, implica que tú cumplirías lo establecido en la Constitución y es una juramentación del ganador delante de una Asamblea Nacional que hasta el momento la oposición no ha reconocido y tendría que reconocerlo. Entonces, allí hay un espacio de juego, digamos, hay un espacio de juego nada desdeñable, muy importante, y que permitiría, digamos, que, de nuevo, que se diese un engranaje institucional hacia el cambio político y hacia la oferta fundamental de González Urrutia, que es la transición, ¿no? Mire, Carmen Beatriz es una de las pocas personas que le escucho que dice que ese escenario es posible, no solo probable, sino posible, pero además lo explica muy bien como el escenario ideal. Voy a escuchar a Griselda, vamos a escuchar a Griselda Colina del Observatorio de Democracia y luego empezamos la conversación entre las tres, pero mejor dicho, entre las dos invitadas. Muchísimas gracias, Luzmelia. Además, yo creo que esta invitación nos viene magnífica porque algunos de ustedes saben, ayer incluso hicimos una primera presentación desde Ideas por la Democracia, que es un espacio de reflexión que estamos impulsando varias organizaciones junto con Débora Van Berkel y Beatriz Borges. Nosotros hemos hecho un ejercicio de escenarios que ya esta es la tercera actualización que hacemos junto o con el apoyo más bien de Héctor Briceño, el profesor Héctor Briceño, muchos lo conocen, él estuvo en el Centro en el CENDES en Venezuela, es sociólogo, es experto además político, analista político, experto, y él nos ha acompañado desde Rostock, desde Alemania, a hacer este ejercicio de escenario. Este es el tercero, el primero lo hicimos antes de la elección primaria, justamente junto con varios activistas, defensores de derechos humanos y académicos que estamos juntándonos para reflexionar juntos, para pensar juntos, para juntar ideas, incluso para compartir información en un espacio tan cerrado como el venezolano. Entonces yo creo que el primer ejercicio lo hicimos antes de la elección primaria, nos ayudó muchísimo no solamente a entender el contexto, sino a posicionarnos y a entender cómo nosotros, desde nuestro rol de sociedad civil, podíamos posicionarnos, emitir mensajes y además construir acciones de cara a esas elecciones primarias. Luego hicimos un segundo ejercicio previo a la elección presidencial del 28 de julio. También ese ejercicio nos ayudó. Yo creo que una de las cosas que por supuesto vimos era este escenario que estamos viviendo ahorita, esta realidad que estamos viviendo tan cruenta, tan difícil. Ciertamente yo creo que una de las cosas que tenemos que decir es que nosotros apostamos a un vestigio democrático dentro del grupo en el poder que estamos viendo que no se consolidó, no pudo avanzar. Y lo que estamos viendo es una situación inédita en materia de violación de derechos humanos, que ciertamente se ha tratado de imponer a través del miedo. El tercer ejercicio de escenarios, entonces, lo hicimos después de la elección presidencial, en el marco de una fuerte represión, de una ola de violaciones de derechos humanos, de detenciones, y de cara a ver cómo nos planteamos, cuáles son las posibilidades de cara a 2025, entendiendo que
2025 trae desafíos importantes. Solamente en el primer trimestre, yo creo que es importante destacar allí el 5 de enero, qué va a pasar con esa Asamblea Nacional, cómo van a ser los juegos de poder allí en esa Asamblea Nacional el 5 de enero que le toca nombrar una nueva directiva. Luego tenemos el 10 de enero también la juramentación para un nuevo periodo constitucional presidencial en Venezuela. Entonces, yo creo que justamente lo que nos indica los escenarios es que los actores principales del conflicto están enfocados en qué cosas, justamente en uno, el gobierno, el grupo en el poder está enfocándose en, bueno, pasar la página. Ellos están haciendo todo lo posible por decir, estas elecciones ya se dieron unos resultados, no solamente lo dio el CNE, sino que también lo hizo el TCJ. Y por otro lado tenemos a un nuevo liderazgo democrático que está avanzando y está diciendo, nosotros tenemos los resultados, tenemos además la manera de comprobarlo en una estrategia que ha sido la más eficaz que ha tenido ninguna oposición política en el pasado. Y de allí nosotros destacamos 5 ideas clave que yo creo que nos deben guiar para entender en qué momento estamos. Lo primero es la voluntad de cambio político, democrático en la población venezolana es estructural. Y yo creo que es importante en un país en donde pasan tantas cosas, Luzmeli, Carmen Beatriz, entender cómo ha venido cambiando el electorado, cómo no solamente el régimen perdió el capital político que dejó Hugo Chávez Frías, sino también cómo ese capital ha venido cambiando a favor de un nuevo liderazgo democrático. Eso lo hemos venido viendo, no solo con los resultados de 2015, que fue la primera vez que el régimen se dio cuenta que había perdido el capital, sino después lo vimos en 2021, cómo hubo esa participación de un electorado en las zonas rurales, ¿verdad? Mientras que en las capitales se abstuvieron, se mantuvieron limitados, no hubo esa gran participación. Sin embargo, lo que estamos viendo en 2024, esa elección no solo nos muestra cómo ganó y cómo capitalizó ese liderazgo opositor, sino que además esa capitalización de ese voto se dio en las zonas rurales y en las zonas también urbanas. Entonces tenemos esa conjunción y eso es lo que nos permite afirmar que ese cambio político ya se dio en la población venezolana, ya la gente lo entendió y eso es muy difícil de cambiar. Luego, la segunda idea clave, yo creo que es importante decir que el chavismo se está manteniendo hoy y sobrevive gracias a la represión. Es una imposición y la capacidad represiva es la que los está manteniendo en el poder. No han logrado legitimidad ni siquiera a lo interno de su partido y eso es importante también verlo. La tercera idea clave que me parece importante compartir es que el desprestigio y la deslegitimación del liderazgo opositor son elementos centrales para la supervivencia del chavismo en el corto y mediano plazo. Estamos viendo cómo las distintas acciones del grupo en el poder están buscando es deslegitimar, dividir, fragmentar al nuevo liderazgo opositor y eso yo creo que es importante también decirlo, lo han hecho a través no solamente de grupos políticos, ¿verdad? Que les sirven y con lo que ellos se sienten cómodos, también de grupos económicos que hacen lobby para vender esta idea de que hay que acomodarse y es inevitable mantener a Maduro en el poder y también con actores de sociedad civil que están también haciendo ese lobby para que Maduro se mantenga en el poder. El punto número 4, yo creo que además todos lo hemos reconocido y lo hemos visto antes, la ruta electoral ha sido la que mayores beneficios le ha traído a la oposición. Esto nos plantea grandes retos y le plantea grandes retos sobre todo a ese nuevo liderazgo opositor de cara a un 2025 donde están planteadas elecciones parlamentarias, elecciones regionales y elecciones locales. Cómo ir a unos procesos electorales en un marco de represión tan duro, tan difícil, donde hay persecución, donde hay líderes e incluso alcaldes presos. O sea, esa es un desafío importante, pero yo creo que esa es una idea que hay que plantear y yo estoy segura que ese nuevo liderazgo político va a
a poder asumirlo. Y la quinta y última idea, bueno, hay un nuevo liderazgo opositor. Hay un nuevo liderazgo opositor legitimado no solo en las elecciones primarias, sino también en las elecciones presidenciales. Ese liderazgo está hoy enfrentando estructuras tradicionales de los partidos políticos representadas tanto en el G4 como en la plataforma unitaria. Yo creo, y ahí me gustaría también que conversarlo con Carmen Beatriz, contigo, Luzmeli, porque una de las cosas que hemos visto, si uno analiza el país en ciclos políticos del país, siempre cuando comienza un nuevo ciclo, bueno, los partidos también se transforman, se reconfiguran. Y yo creo que lo que estábamos viendo es que habían unos partidos políticos que no estaban conectando con la gente. Ese resultado de la elección primaria es justamente tan atípico, le tiene que decir algo y le tiene que mandar un mensaje a los partidos políticos. Y yo creo que sí, hay que cuidarse de no caer en la antipolítica. Yo creo que los partidos políticos son muy necesarios, pero les toca revisarse, les toca entender cuáles son los liderazgos que pueden estar allí, pueden seguir en este camino y que pueden conectar con la gente. Y finalmente, yo creo que entender este nuevo liderazgo, que la expansión de esa legitimidad opositora tiene que permear, tiene que avanzar, tiene que buscar nuevos aliados en esta causa. Y yo creo que para poder avanzar en eso, les toca abrir caminos y les toca entender que esa conversación tienen que darla, y yo creo que la deben estar dando. Fíjate, creo que en el punto 5 el tema del nuevo liderazgo es un tema que todavía no lo entienden algunas dirigencias en partidos políticos, y esta sustitución de élites que ha habido, pues también tiene como una especie de resistencia al cambio. Los resultados de los que hablas, los resultados que se vieron en la elección primaria y luego se revalidaron, si se quiere, con la elección presidencial, donde un candidato que 2 meses antes de esa elección era prácticamente desconocido para todo el país, y en un contexto de total censura a través de los medios radioeléctricos abiertos, pues que haya obtenido casi el 70% de la votación, de acuerdo con las actas que han sido publicadas en las plataformas de democracia, pues nos dice a nosotros que ahí hubo realmente o la hipótesis de que no solo se dio un cambio, sino que fue un cambio muy importante, en donde la gente pudo lograr abrirse camino en medio de la censura para conseguir la información. Con esta idea clave, vuelvo a lo que plantea Carmen Beatriz, que Carmen Beatriz considera que es posible un escenario de transición, de cambio pacífico de aquí al 10 de enero, pero también Carmen Beatriz nos decía que esto ameritaba la posibilidad de que se genere una gran negociación y que de verdad abre una oportunidad. Yo también coincido contigo en que es la mejor opción que tiene la nomenclatura, porque permite, por supuesto, negociar, buscar opciones de seguridad, poder disfrutar para los que se han robado el dinero que se han robado a Venezuela, poder disfrutarlo, y simplemente exponer, y digo simplemente aunque es no es la palabra adecuada, exponer a aquellos que han participado en la violación de derechos humanos en Venezuela, que es una de las características del gobierno de Nicolás Maduro, pero sobre todo se ha agudizado en el último semestre. ¿Cómo ve Carmen Beatriz, en esta combinación de factores, que realmente esa posibilidad de este mejor escenario sea posible? Claro, fíjate, ¿por qué es el mejor escenario para el oficialismo o para la nomenclatura del poder? Porque hasta el 10 de enero tú tienes un pecado importante, serio, que es haber ocultado los resultados, ¿no? Haber ocultado los reales resultados, haber falseado, haberte inventado unos resultados que no son los resultados reales, que están comprobados y validados internacionalmente. Pero a partir del 11 de enero el pecado es mucho más grave, porque el pecado es la usurpación de una victoria que le pertenece a otro, ¿no? Entonces, ¿por qué es el mejor escenario para el oficialismo también? Porque antes del 10 de enero tú tienes espacio para negociar una entrega negociada del poder con garantías.
¿Cuáles son las garantías? Las que el poder saliente dibuje, porque tú tienes el poder. Si tú logras una negociación donde tu contraparte esté reconociendo una asamblea, digamos, por ejemplo, que es, digamos, la opción que te deja simplemente leer la Constitución, tú vas a tener las posibilidades de redactar tu propia ley de amnistía, negociada también, como todo, ¿no? Entonces, la opción alternativa, que no nos hemos explayado sobre eso, es un gobierno de Maduro autojuramentándose, una especie de carmonada, de nueva carmonada, una autojuramentación de Maduro sobre unos resultados forjados, pero es un Maduro que, a diferencia de lo que ha sido Maduro desde el año 2013, es un Maduro que no tiene ni soporte popular, ni el soporte institucional de su partido. Ya no tiene un partido PSV, porque el partido PSV sabe perfectamente lo que ocurrió, y eso ha mermado, digamos, enormemente su capacidad de actuación. Y luego tienes un Maduro que gobierna sin las Fuerzas Armadas Nacionales, porque el hecho de que Maduro tenga control todavía un relativo control sobre el alto generalato, digamos, no quiere decir que tenga control sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, sería un gobierno muy efímero, donde habría más temprano que tarde una ruptura institucional y una ruptura constitucional y una ruptura republicana. Entonces, eso parece muy claro, y es porque lo decía muy, muy claramente Griselda. O sea, tú tuviste el 28 de julio algo muy potente, y es que es una verdad que no solamente existe, sino que todo el país lo conoce, ¿no? Entonces, los venezolanos se ven a los ojos en una camioneta por puesto, y saben que todos ellos votaron por el cambio. Y se reconocen como interlocutores, ¿no? Y entonces se reconocen como parte de un proyecto colectivo, ¿no? Por más que se haya azuzado esa represión, ¿no? Porque ocurre que tú tuviste un proceso electoral amañado en sus condiciones, pero con una respuesta de una cultura política y una cultura democrática de la sociedad hermosísima. Entonces tú tuviste allí 30.000 mesas instaladas en todo el país, que esos son más o menos 300.000 miembros de mesa, pero tuviste además otros 300.000 oficiales y suboficiales que estuvieron custodiando el proceso en el Plan República. Entonces tú tienes 1 millón de personas en Venezuela que fueron testigos de excepción de un proceso electoral y que conocen la verdad, ¿no? Entonces, quedar al desnudo respecto a la verdad no es cualquier cosa, ¿no? O sea, yo lo he repetido mucho. O sea, el Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, no solamente es una frase que avala las democracias, sino es una frase que lleva encima todo el peso de la construcción de la opinión pública desde la Edad Media, ¿no? Entonces... Carmen, no, me parece buenísimo, pero te quería atajar allí porque escuchándote recuerdo muchísimo los escenarios que se plantearon justamente para el 28 de julio, en los que era evidente la posibilidad de que ganara Edmundo González Urrutia, de acuerdo con todas las encuestas que se manejaban, y sin embargo los demócratas fuimos ingenuos al creer que el gobierno iba a aceptar esos resultados. Es decir, que pareciese que el análisis que se hace desde desde los valores democráticos y no desde los valores que al parecer están ganando fuerza dentro de esa nomenclatura en el poder, que es no dejar el poder cueste lo que cueste. Y uno de los costos que se está pagando es precisamente el hecho de mayor violación de derechos humanos. Entonces, ¿cómo tener la mirada no solo de demócratas, sino tratar de entender qué es lo que está moviendo a esa nomenclatura, a esas personas allí que decidieron
en vez de irse por el camino más fácil, que era negociar en el momento, en el 28 de julio, la transición, porque ellos estaban viendo los resultados y estaban haciendo también sus exit polls y estaban viendo todo lo que estaba pasando, bueno, decidieron que por el bien de la República era mejor robarse las elecciones. Entonces, ya sabemos que eso no ha sido ni lo mejor, ni por el bien de la República, sino por el bien de un grupo que está en el poder. Claro, ¿Cómo? Lo que pasa es que, bueno, ahí tienes el problema y podemos apelar a un calificativo muy de izquierda y muy de la izquierda española. Tú tienes ahí las castas, tienes ahí unas élites enquistadas, que son unas élites que solamente están viendo sus propios intereses, y esas élites están no solamente en el partido de gobierno, que la élite está absolutamente divorciada de las bases, pero mucho más peligroso. Tienes una élite en las Fuerzas Armadas absolutamente divorciada de las bases militares, las bases de las Fuerzas Armadas. Y no hay prueba más evidente que explorar lo que fueron los resultados electorales en centros donde votan mayoritariamente militares. Son centros donde ganó Edmundo González Urrutia, como en todo el país. Entonces, es muy difícil sostener eso en el tiempo. O sea, uno puede entender que haya esta fuerza represiva como una reacción muy violenta del propio temor que tienen esas castas enquistadas y que están tomando decisiones solamente pensando en sí mismos, ¿no? Pero eso no es sostenible en el tiempo. No es sostenible porque tiene institucionalmente aguas abajo, tanto en el partido que te sirvió como soporte, como en las Fuerzas Armadas, que fue el apoyo de las bayonetas. Entonces tú tienes hoy por hoy una situación incendiaria que puede terminar muy mal para la propia nomenclatura. Y tienes del otro lado un señor ofreciéndote una transición, un señor además que yo diría que confiable, pues, ¿no? O sea, es esa capacidad o ese venderte una oferta de una transición. Bueno, y lo ha dicho la propia Mara Corina, lo ha dicho muchas veces, o sea, no se trata solamente de bajar los costos de salida, sino de elevar los costos de permanencia. Yo creo que hoy por hoy los costos de permanencia son muy altos, también por un tema geopolítico. O sea, hoy la geopolítica global es muy distinta a la que fue en el 29 de julio. Tuviste en el interín unas elecciones norteamericanas donde la propia nomenclatura apostaba a que Trump podía ser amable o podría ver con buenos ojos una negociación con Maduro, y lo que vamos viendo es todo lo contrario. Y tuviste además todo lo que está pasando en el norte de África, todo lo que está pasando con la deposición de la dictadura siria, con no solamente la deposición de esa dictadura que era una aliada de Chávez y de Maduro históricamente, sino lo que significa ver con tus propios ojos que ese hermano mayor que tú creías que te iba a proteger en el momento de la chiquita, que se llama Putin y se llama Rusia, está demasiado ocupado para ni siquiera poder defender a Siria. Ahora, ¿qué te diré yo, Venezuela, que está a muchísimas más millas de distancia, ¿no? Entonces, todo esto te va dibujando muchos más elevados costos de permanencia en el poder. Entonces, ante eso, el 10 de enero es una clarísima oportunidad. Claro, perfecto. Griselda, en los escenarios que ustedes estuvieron trabajando, ¿sale esto, no sale esto? Sí. ¿Cuáles son estas probabilidades? Siempre cuando se trabaja, esto para todos los usuarios, cuando se trabaja en temas de escenario, pues se le otorga un peso de mayor o menor probabilidad de ocurrencia. Entonces, háblanos de esos escenarios, Griselda. Sí, pero antes sí me gustaría comentar algo que decía Carmen Beatriz, y tú misma lo introducías, Luzmeli, que es sobre
esa nueva cara del régimen que estamos viendo, esa peor cara del régimen que nos ha colocado pues, a vivir los momentos más oscuros que hemos vivido en Venezuela, además de una forma cruenta y que no nos imaginamos. Y que yo creo que cuando tú decías, sí, apostamos a una posibilidad democrática y a ese raciocinio, a ese ejercicio más racional por parte de un régimen aceptando la derrota, yo creo que, y viendo que no la aceptó, pues lo que nos dice esto es que el chavismo también está dividido. O sea, estamos viendo cómo hoy el ala más radical, más atroz del chavismo es la que está mandando, es la que está dirigiendo las acciones. Y eso es importante entenderlo. Cómo hay divisiones, hay fracturas dentro del mismo chavismo. Yo creo que Maduro y su equipo, el equipo que llevó adelante la campaña, con Jorge Rodríguez además asumiendo y siendo responsable de la derrota más terrible que ha vivido el chavismo en su historia, les toca hoy jugar y asumirse más radicales para que dentro de su mismo grupo ver de qué manera logran legitimidad. Y eso es importante entenderlo. Eso no es un punto menor, un indicador menor cuando estamos evaluando los escenarios. Si quieren, entonces colocamos un poco lo que son el ejercicio que les podemos compartir, porque ciertamente allí nosotros vemos si lo vemos más simplemente, nosotros decimos, por supuesto, de cara a 2025, ya lo decía Carmen Beatriz, tenemos dos posibilidades, la transición democrática o la continuidad de Nicolás Maduro en el poder. Y en el medio nosotros ponemos lo que es el gobierno de consenso y la negociación. Yo creo que eso no lo descartamos. Ahora, ¿cómo vemos los ejes adelante? ¿Cómo vemos a los actores dentro de un mapa de coordenadas? Insisto, en 2025, un mapa que se puede mover, un mapa que no es estático, un mapa que puede tener cambios, pero que hasta ahora lo que estamos viendo es, por supuesto, a un nuevo liderazgo democrático que tiene dos umbrales, se debate entre dos umbrales. El primero, la expansión de su legitimidad, ya lo decíamos, ese es un reto que está. Eso lo tiene que enfrentar incluso con unas estructuras más tradicionales dentro de los partidos de oposición que se niegan a morir y que pues están allí, que dicen que reconocen al nuevo liderazgo, pero actúan como que si no. Entonces, y el otro polo de ese eje es el desvanecimiento del proyecto de cambio democrático. O sea, que entonces allí el grupo en el poder logre desvanecer, fragmentar, dividir a esta oposición y que con eso se pierda la oportunidad de cambio democrático. Mientras tanto, tenemos a un grupo que está en el poder que se debate entre la deslegitimación de esa élite que ya está deslegitimada y la legitimación incluso a lo interno de su partido, de su grupo. Ellos entonces están luchando por legitimarse, por asumir, porque la gente los vuelva a querer, por volver a ganar el voto, y eso pasa por que su propio grupo, eso que decía Carmen Beatriz, mira, 30.026 mesas, 30.026 testigos del PSUV saben cuál fue la realidad. Hay gente ahí que no quiere asumir esto, que saben que lo que dijo el CNE y lo que dijo el TCJ es mentira, que ganó Edmundo González Urrutia, que ganó la democracia, que ganó el cambio a un país distinto. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos en ese mapa de coordenadas. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que estamos viendo? Podemos ir avanzando. Nosotros sí partimos de un escenario cero, fíjense que lo ubicamos en el rango inferior izquierdo, casi donde estaría esa legitimación que no vemos posible de la élite gobernante, pero que lo tenemos que incluir, porque yo creo que lo que no nos puede pasar es que sucedan las cosas y no nos preparemos para ello. Entonces tenemos un escenario cero que lo llamamos Revolución Reloaded, una revolución, mira, que logra avanzar no solamente en esa legitimidad dentro de sus grupos internos, sino que logra nuevamente avanzar unidos. Entonces logran cohesionarse, logran unirse, logran nuevamente
contar con ese capital político que les dejó Chávez, que lo perdieron. Y entonces eso, decimos que bueno, eso avanzaría hacia un escenario de legitimación del chavismo. El escenario 1 lo llamamos, fíjense que ahí subimos hacia el otro eje de coordenadas, lo llamamos con el mazo dando. ¿Por qué? Porque es una continuidad del chavismo dividido. Ellos siguen divididos, pero ganan los radicales. El grupo más radical se impone. Hay una oposición dividida, eso también es una posibilidad que hay que contemplar, porque a eso juega el chavismo, a dividir a la oposición, y vemos que ese sería un escenario donde la represión aumentaría, se mantendría la represión que estamos viendo ahorita. El escenario 2 lo llamamos huida perpetua. Yo creo que una de las cosas que está haciendo el grupo en el poder con todo esto de las reformas electorales, con las amenazas de posibilidades de adelantar las elecciones parlamentarias, regionales y locales, y con todas estas medidas incluso sobre las nuevas leyes que afectan el espacio cívico y el tejido social, es una huida perpetua. Ellos huyen hacia adelante, ellos no se detienen, ellos siempre ponen estas acciones que lo que buscan es decir, mira, aquí pasamos la página, ya la continuidad, es inevitable que continúe el chavismo en el poder. Hay un chavismo deslegitimado, pero que continúa en el poder en esa huida perpetua, y además vemos que eso minaría o erosionaría las posibilidades de consensos dentro de la oposición democrática. Esos serían estos primeros 3 escenarios. Vamos ahora a otros 3 escenarios que yo creo que también hay que considerar. El escenario 3, fuerzas igualadas, lo llamamos. Esto también tendría que, vemos ahí una continuidad del chavismo, pero con una oposición unida y legitimada y con fuerza. Entonces, allí vemos que este escenario de confrontación se prolongaría, pero eso implicaría que hay que redefinir la lucha, porque por supuesto la clandestinidad y la resistencia implican nuevos métodos y nuevas formas de mantener esas posibilidades democráticas. El escenario 4 lo llamamos Volver al Futuro 2. Allí justamente también vemos que es una continuidad del chavismo, pero es un chavismo dividido. Es un chavismo dividido que justamente insiste en llegar al 10 de enero, por ejemplo. Esto sería una mirada rápida a ese escenario. Tú dices, bueno, Maduro se juramenta el 10 de enero, pero se profundizan las divisiones. Eso lo que hace es, cuando hay una oposición unida, bueno, es que avance una negociación real y genuina, de las que no ha habido antes. Entonces, esto obligaría nos invitaría, nos llevaría a un gobierno de consenso y a una reinstitucionalización progresiva, lenta, pero que va a comenzar. Y el último escenario, fíjense que así como pusimos el escenario 0 en una esquinita inferior izquierda, el escenario 5 nosotros lo ponemos en la esquina superior derecha, cerca de la expansión de la legitimidad de la oposición. Es un escenario posible, sí, no es el que tiene más probabilidades en este momento, pero yo creo que no hay que descartar nada en el país. Yo estoy de acuerdo con Carmen Beatriz en que esta es una posibilidad. La transición democrática es una posibilidad real en Venezuela. Esto implicaría, por supuesto, uno de los indicadores de que estamos en ese escenario es la fractura del chavismo, del grupo en el poder, la unión de la oposición, de ese nuevo liderazgo democrático, y la apertura hacia una transición y a un gobierno de consenso. Entonces yo creo que esos son los 5 escenarios. Yo creo que tratamos nosotros de ser lo más realistas posible, pero también de no caer en lo inevitable del momento, de la coyuntura, sino de ver que distintas cosas están jugando a favor también del cambio. Griselda, quiero aprovechar este momento para decirle a la gente que está conectada, primero, que compartan este programa, y segundo, que me manden un mensajito a través de nuestra cuenta de X o a través de el chat en YouTube, diciéndonos a cuál escenario se anotan, ¿no? Para más o menos hacer una especie de encuesta allí
de cuál sería ese escenario. Pero en estos escenarios, Griselda y Carmen, pues vemos y en este mapa de coordenadas que en la mayoría hay una continuidad del chavismo, es decir, que es como que tiene la primera opción. Diría yo, la conversación, pues eso es lo que algunos están viendo y no se trata de un acto de fe o no un acto de fe, sino evaluar qué posibilidad hay de que estos 4 escenarios no se produzcan y más bien vayamos hacia el escenario de la transición democrática. Ahí me gustaría, Carmen, que lo planteó desde el principio, cómo se pudiera llegar a ese escenario. Y esto te lo digo por lo siguiente, porque cuando uno ve este tipo de escenario, yo recuerdo un ejercicio que hicimos en una evaluación que estábamos haciendo sobre los escenarios en Venezuela, y pues estaban estos escenarios del desconocimiento, de que se ganaba, pero se iba a desconocer la elección, y de muchos de los demócratas nos ubicamos en el escenario, bueno, de reconocimiento, porque pensando que sí había 70% de la votación a favor de González Urrutia, eso iba a dificultar muchísimo que el gobierno desconociera la elección. Ya, eso pasó, ya sabemos que no fue así, o sea, los que se pusieron en ese escenario se pelaron, pero ahora mi pregunta va orientada a lo siguiente: ¿cómo construir, porque los escenarios también se construyen, cómo construir el camino hacia el escenario de la transición democrática? Carmen. Sí, bueno, esa es la pregunta relevante verdaderamente, ¿no? Porque al final nosotros hacemos el ejercicio de tratar de construir escenarios, imaginar escenarios. Imaginar escenarios es mucho más fácil que ponerle los numeritos de probabilidad de que ocurra cada uno de los escenarios, ¿no? Y no es porque seamos limitados en nuestras capacidades predictivas, que lo somos, sino porque al final todo el juego político depende mucho de las carambolas y depende mucho del azar, ¿no? O sea, y no nos gusta decirlo, sobre todo no nos gusta decirlo ni a los académicos ni a los consultores políticos, porque nos pone, digamos, como muy pues, como muy volubles, ¿no? Muy Eudomar Santo para los millennials, ¿no? Sí, pero es exactamente así. O sea, nadie te predijo la caída del muro de Berlín. O sea, a mí me impresionó mucho cuando visité esa ciudad magnífica, encontrar que el último muchacho que murió tratando de saltar el muro murió apenas unas horas antes de que cayera el muro. Entonces, no había nada que te indicara que eso podía pasar. Y la realidad y las dinámicas políticas son así. Las dinámicas políticas son impredecibles. Porque, entre otras cosas, dependen de una cantidad enorme de factores que a lo mejor ni siquiera se asoman en los escenarios. Y entre ellos están los factores geopolíticos. Ahora, si tú analizas lo que está pasando en el mundo, yo creo que las probabilidades, y ahí me arriesgo, digamos, me arriesgo a ponerle el numerito de qué tan posible es que ocurra el escenario óptimo, que es el que Griselda y sus compañeros llaman el escenario 5, creo, ¿no? ¿Qué tan probable es que ocurra eso? Yo creo que es muy probable. Es mucho más probable hoy que el 30 de julio. Porque el mundo ha cambiado en una dirección que es muy mala para Maduro y los aliados de Maduro. Entonces, eso hace, y lo dijo el presidente Petro, lo dijo en estos días, escribió un tuit muy críptico, pero hablaba de cómo el Caribe iba a ser traicionado por Rusia. Entre un trino que era casi un poema enrevesado como es él, porque Petro es como... Petro solamente se entiende él. Pero al final decía eso, ¿no? Que el Caribe sería traicionado por Rusia. Y yo creo que eso es un elemento muy potente que está sobre el escenario, pero además lo que vamos viendo de los nombramientos de Trump en el gobierno que asume el poder el 20 de enero es un escenario absolutamente negro para quienes están en el poder hoy.
Entonces, o sea, desde Marco Rubio hasta Mike Waltz, ¿no? Hasta el segundo de a bordo de Marco Rubio, que es un señor especialista en Venezuela, pero además amante de la causa venezolana, el Landau, ¿no? El que fue hijo del embajador. O sea, tienes además un consenso absolutamente inusual en los Estados Unidos, que es la sociedad más polarizada del planeta, que no se ponen de acuerdo absolutamente para nada, republicanos y demócratas. Hay solamente un tema en el que se ponen de acuerdo, que es el tema venezolano. Y ahí está la ley Bolívar, recientemente aprobada, que fue una iniciativa bipartisana, que genera ese consenso tan importante entre demócratas y republicanos. Bueno, ayer el propio Trump, o sea, se ve que para bien o para mal, Venezuela está en el top of mind de Trump, ¿no? O sea, Venezuela es un tema. Nombra a un señor, un alto comisionado para negociaciones con Venezuela, mientras tiene esta definición de halcones de línea dura en el gobierno, nombra a un emisario para negociar. O sea, en realidad lo que estamos viendo es, tanto en el tema sirio, el tema ruso, como en el tema norteamericano, una elevación de costos insoportable para quienes están hoy en el poder. Y esa es una realidad. Entonces... Claro. Me devuelvo, Griselda, disculpa, Carmen, ¿cómo se llega a ese escenario 5 de la transición? Que coincidiendo con Carmen, sería, sinceramente, y coincido con otras personas, sería el mejor escenario para el país, porque abriría estas posibilidades de una transición ordenada, pacífica, en donde el grupo en el poder pudiese proponer sus propias fórmulas de protección y de salida. Dificulto que lo hagan porque pareciese que ellos en algún momento se ponen obtusos, pero bueno, también hay esa división y esa certeza que creo que lo mencionaba Griselda y también Carmen lo dijo muy claramente. Miren, en Venezuela todos sabemos lo que pasó el 28 de julio. Lo sabe fulanito, si se pudiera hacer una cuña, lo sabe fulanito, lo sabe sutanito, lo sabe tú, lo sabe Jorge, lo sabe Diodi, lo sabe Cilia, lo sabe todo el mundo, sabe lo que pasó. Sabemos lo que pasó el 28 de julio. Entonces, como todo el mundo lo sabe, pues lo que ha habido es esta especie de gaslighting, de luz de luna, haciéndonos creer que no lo sabemos, pero lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Y lo sabe la gente del chavismo, porque lo hemos hablado con distintos sectores del chavismo, todo el mundo lo sabe. Lo justifican algunos y dicen que pues tienen una justificación, pero eso es otra cosa. Volviendo a cómo lograr ese escenario de transición, que insisto también con ustedes, que sería el ideal. Griselda, ¿qué ha aflorado en esas mentes brillantes con las que has compartido? Mira, yo sí creo que una cosa, que lo hablábamos ayer en un panel también que hicimos, uno de los compañeros decía, mira, a todo el mundo le conviene una Venezuela dentro del esquema democrático. Y esa es una posibilidad real. Y lo que dijimos los venezolanos el 28 de julio es que queremos vivir en democracia. Y esa es la belleza de los datos públicos, además, que creo que fue uno de tus primeros trinos, Carmen Beatriz. Mira, la belleza de los datos públicos es que esto no es que las actas de la oposición, no, son actas oficiales emanadas del Consejo Nacional Electoral que dicen la verdad. La verdad es que Venezuela ganó y Venezuela dijo queremos un cambio. Entonces, frente a eso, hay una realidad, por supuesto, que tenemos un régimen, un grupo pequeño que tiene a una sociedad aplastada a través del miedo. Yo creo que hay dos cosas que decir allí. Uno, mira, los venezolanos votamos. Y nos gusta votar, somos electorales. Eso yo siempre lo he dicho y es una realidad. Nos habíamos apartado de la ruta electoral y por eso una de las ideas claves es la ruta electoral es clave y es donde más gana la oposición democrática. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Querer
tapar esos resultados es peligroso. Es peligroso, ¿por qué? Porque la ruta electoral significaba para los venezolanos no solamente una expresión, una vía de expresión, era una válvula de escape. A través de esas elecciones los venezolanos nos expresábamos y decíamos no queremos a este, que sí queremos a aquel. Y eso lo hicimos el 28 con miedo, porque la gente no es que no recibió presiones. Entonces, entender eso, entender lo peligroso que puede significar taponear la expresión y la voluntad de la gente, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque la gente no ha declinado en su voluntad de cambio. Esa voluntad de cambio está allí. La gente puede estar callada, puede tener miedo, pero eso se va a expresar. Y no solamente como piensan mucha gente, bueno, la gente se va a ir del país. No, aquí pueden haber situaciones más graves. Y yo creo que eso hay que contemplarlo también. Y eso lo estamos evaluando. O sea, yo creo que nosotros tenemos una cachucha hoy de ciudadanos, pero también de defensores de derechos que nos tenemos que preparar para esas eventualidades y para que la represión aumente. Pero también, justamente, cómo nos preparamos para un escenario de transición democrática donde los temas de justicia, donde los temas de derechos humanos tienen que ser atendidos. O sea, aquí hay demasiados temas que tenemos que atender. Hay una sociedad civil que ha estado trabajando, que tiene propuestas concretas para acuerdos, sí, pero con justicia, para que unas negociaciones puedan avanzar de una manera distinta, para que los venezolanos podamos ver cómo se concreta ese sueño de cambio. O sea, tú no sabes cuánta gente hemos visto que nos ha dicho que estarían dispuestos a regresar al país para justamente dar su grano de arena, su aporte, para construir. Y yo creo que entender que el cambio político es parte de un proceso es algo que nos toca decir e insistir. O sea, la democracia, estos 25 años que acabaron con la democracia en el país, que nos sometieron a este momento de oscuridad, no se van a resolver en pocos días, ni a través de un solo evento. Esto requiere compromisos, requiere esfuerzos, requiere hablar en voz alta, decirlo y no doblegarse y no aceptar la narrativa que te quiera imponer un régimen que está de salida, porque está de salida y eso hay que entenderlo. Ahora, ¿cómo avanzamos en eso? Yo creo que uniéndonos, yo creo que justamente es lo que estamos haciendo, generando nuevos espacios de confianza, nuevos espacios que nos invitan a construir desde las capacidades que tengamos cada uno, y eso lo estamos haciendo en materia electoral, en materia de justicia, en materia de derechos humanos. O sea, yo creo que una de las cosas que debemos sentirnos orgullosos los venezolanos es de las capacidades que tenemos y de las capacidades que hemos demostrado hasta ahorita y que no declinamos en nuestros esfuerzos por construir una democracia nueva para el país. Chale, eso sonó a eslogan, una democracia nueva para el país. Ya nos estamos acercando al final de la conversación que como les dije al inicio, por cierto, se llama Camino al 10 de enero. Van a venir varias entregas, la gente se va a ir de vacaciones. Nosotros no nos vamos a ir de vacaciones en diciembre, entre otras cosas porque pues creemos que estos van a ser días no solamente importantes, sino hay momentos en los que se necesita tener claridad sobre lo que está ocurriendo en el país. Así que nosotros de este lado no vamos a agarrar vacaciones, vamos a seguir en un maratón de aquí hasta el 10 de enero. Y por eso, bueno, este primer programa sobre ese camino hacia el 10 de enero. Vuelvo con Carmen Beatriz. Sí, yo creo, a ver, si yo fuera asesora del oficialismo en ese ejercicio hipotético, que obviamente no lo soy, pero tampoco soy asesora de la oposición democrática, o sea, en realidad soy una gente libre, ¿no? Entonces, pero si yo fuera asesora del oficialismo, yo lo que les recomendaría es facilitar o imponer una entrega de poder negociada y con garantía. ¿Y cómo tú apuestas a esa entrega de poder negociada y con garantías? Bueno, tratando de imponer como condición, por ejemplo, que me reconozcan la Asamblea Nacional, ¿no? Y si tú reconoces la Asamblea Nacional, puedes hacer una juramentación ante la Asamblea Nacional, que es lo que te establece la Constitución, ¿no? Eso sería el escenario más republicano, ¿no?
Y eso implica que tienes a tu favor o tendrías a tu favor en esa garantía o esa entrega de poder negociar con garantías las posibilidades de elaborar leyes de amnistía, como en cualquier proceso de transición democrática. Y que es la oferta fundamental de González Urrutia, ¿no? Es la oferta de la construcción de esas condiciones de rescate de la democracia venezolana, porque al final la democracia, y lo hemos dicho repetidamente, no es un interruptor que prendes y apagas, es un ir construyendo condiciones en una democracia absolutamente secuestrada como es la democracia venezolana, donde el único elemento democrático está precisamente en el grado de cultura política y el grado de cultura democrática de los ciudadanos venezolanos, ¿no? Y que fue lo que vimos muy bellamente el 28 de julio. Bueno, muchísimas gracias, Griselda y Carmen Beatriz, por esta conversación. Si quieres, se quedan un momentico, porque antes de cerrar el programa de hoy, 17 de diciembre, pues en nombre propio y sé de otras personas, nos hacemos solidarios con los familiares de las personas que están presas políticas y que no han recibido ningún tipo de información y además son sometidas a un maltrato, los familiares y las víctimas secundarias, de no tener acceso a la información sobre sus familiares. Y quiero expresar nuestra solidaridad con los familiares de Jesús Manuel Martínez, de Jesús Rafael Álvarez y de Oswald Alexander González, también porque estas personas fallecieron en prisión o bajo custodia del gobierno venezolano, del Estado venezolano, también fueron presos políticos de la represión post-28 de julio, y es importante que todas aquellas personas que nos están viendo, escuchando, no importa la ideología que tengan, fíjense lo duro que puede ser que para mantenerse en el poder algunas personas recurren a actuaciones totalmente crueles. Esto es algo que se puede cambiar y eso es algo que cualquiera puede cambiar, no importa la ideología que tenga. Entonces, mi palabra de solidaridad con las personas víctimas, mi petición a aquellos funcionarios y funcionarias que saben que en sus manos está el evitar ser cómplices de tortura, de tratos crueles, y además también dar información adecuada a todos aquellos familiares que están esperando por tener algún dato sobre sus presos políticos. Les deseo que este martes pues podamos compartir con la luz, que vean el material que está acá y que sigamos pensando en cómo podemos seguir construyendo el camino para una nueva democracia en Venezuela. Gracias.